a vuestro canal, que tenéis que suscribirse, darle like, de la campanilla para recibir todos nuestros nuevos estrenos y nuestros nuevos vídeos. Todo gratuito para vosotros, así que a suscribirse, ¿qué más queréis? Vais a estar siempre informados. Solo tenéis que suscribirse a este vuestro canal. Un autónomo arruinado 2 veces logra la exoneración total de sus deudas. Os vamos a explicar un caso real. Una sentencia aplica la ley de segunda oportunidad a un emprendedor que lo perdió todo por segunda vez. Intentó salvar su primer bar durante la pandemia y tras cerrarlo abrió otro bar para salir adelante. La enfermedad lo obligó a abandonarlo todo. Ahora un juzgado de Sevilla le ha perdonado sus deudas aplicando la ley de la segunda oportunidad. Un autónomo arruinado primero por la COVID y después por un cáncer logra la exoneración total de su deuda. Un autónomo andaluz ha sido exonerado de una deuda de 42.756 euros por el juzgado mercantil número 3 de Sevilla, una vez demostrado que su insolvencia, tras poner en marcha no uno sino 2 negocios, fue sobrevenida e incapacitante. Pese a haber perdido su primer negocio de hostelería, durante la pandemia puso en marcha un segundo establecimiento, una cafetería que también tuvo que cerrar tras ser diagnosticado de cáncer. Este fallo judicial aplicado a la ley de la segunda oportunidad a un caso en el que hubo resiliencia y voluntad real de salir adelante. Para muchos autónomos, este tipo de resoluciones confirma que el sistema legal contempla supuestos de fracaso empresarial causados por factores ajenos a la mala gestión. El tribunal ha valorado que el afectado intentó afrontar sus compromisos hasta que su salud se lo impidió. En este caso, la declaración de incapacidad absoluta fue clave para justificar su imposibilidad real de pagar. Cerró su primer negocio a regañadientes sin perder su ánimo de emprender, luchó por volver a empezar, pero la enfermedad lo detuvo y buscó ayuda jurídica cuando ya no veía salida. Una vía legal válida para quienes lo han intentado todo. Cerró su primer negocio a regañadientes sin perder su ánimo de emprender. El caso arrancó en 2018, cuando este emprendedor sevillano decidió montar un bar con su esposa. Tras años en la construcción, se animó a invertir sus ahorros en un proyecto propio. La acogida en el pueblo fue buena y el negocio funcionó hasta la irrupción del COVID-19 y la llegada del confinamiento. Para resistir, solicitó un préstamo personal y después un crédito ICO. Durante meses intentó mantener la actividad sin apenas ingresos, confiando en una recuperación cercana. Cuando la situación fue insostenible, optó por cerrar, pero sin abandonar la idea de emprender. En lugar de rendirse, abrió otro bar en una localidad cercana, ya que en 2022 fue una decisión arriesgada, tomada desde el convencimiento de que podía reconstruir su medio de vida, y el segundo negocio arrancó, pero duró poco. Luchó por volver a empezar, pero la enfermedad lo detuvo. A principios de 2023 le diagnosticaron un cáncer. A partir de ahí, las visitas médicas, el tratamiento y el desgaste físico y emocional hicieron inviable la gestión del local. La caída de la clientela y los ingresos lo obligaron a cerrar también esta segunda apuesta emprendedora. En ese momento se encontraba sin ingresos, sin negocios, sin capacidad de asumir los pagos pendientes. Solo después de muchos meses logró que le reconocieran una pensión por incapacidad absoluta de 740 euros al mes. Buscó ayuda jurídica cuando ya no veía salida. Fue entonces cuando encontró información sobre la ley de la segunda oportunidad y decidió informarse. Descubrió que no solo grandes empresarios podían acogerse a ella, sino también pequeños emprendedores autónomos. A través de foros dio con otros casos similares de enfermedades sobrevenidas e incapacitantes. Contactó con especialistas que le confirmaron que cumplía los requisitos para solicitar la exoneración. Reunió la documentación, acreditó su situación médica y financiera y puso en marcha el procedimiento. El tribunal validó que era un deudor de buena fe y aprobó el perdón de la deuda. En resoluciones previas sobre otros casos ya se ha advertido que muchas insolvencias tienen un origen ajeno a la voluntad del autónomo. A menudo se debe a una concatenación de crisis, deudas arrastradas y enfermedades. Hay situaciones en las que uno no puede más y eso no lo arregla la fuerza de voluntad. Esta ley no es solo un mecanismo legal, tiene una función social que no se puede olvidar. Os aclaramos. Insistimos en que es necesario separar al deudor estratégico de quien ha actuado con honestidad y se ha visto superado por el contexto. Y este criterio fue clave precisamente en el caso de Sevilla. El juzgado entendió que no hubo ocultación de bienes ni conducta fraudulenta. La enfermedad supuso un punto de inflexión que convirtió su esfuerzo de emprendedor en una imposibilidad material de continuar, una vía legal válida para quienes lo han intentado todo. La sentencia confirma que el marco legal contempla al autónomo que fracasa por razones legítimas. No sé si que haber actuado con éxito, sino haberlo intentado por medios lícitos. El tribunal destacó también que la pensión reconocida no bastaba para hacer frente a sus deudas. Para muchos pequeños empresarios, este tipo de decisiones judiciales representa un alivio moral. Reconocen el esfuerzo, aunque no haya tenido recompensa económica. El perdón de las deudas no solo sanea cuentas, devuelve la dignidad a quien lo ha perdido todo. Este emprendedor nos ha explicado que recibió la noticia con incredulidad, no se lo creía, sentía que por fin podía descansar de esa carga y aunque su estado de salud sigue siendo delicado, su situación económica ha dejado de ser un lastre que la agravaba.
En estos procedimientos similares, los jueces han comenzado a aplicar esta ley con mayor sensibilidad. La ley no puede tratar igual al que ha especulado que al que ha enfermado mientras intentaba sacar adelante su negocio. Y cada vez hay más resoluciones que reconocer esta dimensión humana. Lo importante es que haya una base documental sólida, ausencia de fraude y una historia de esfuerzo acreditable. Aclarado este tema de la ley de la segunda oportunidad, pasamos a otro. Una reciente sentencia del Supremo aclara a que están obligados los negocios con teletrabajadores y a que no. Ciertos materiales y suministros sí estarían incluidos, pero otros elementos. Vamos allá. Una sentencia del Supremo, repito, aclara los límites de la ley del teletrabajo y lo que no deben costear las empresas. Os voy a dar la guía para que las empresas y los autónomos eviten sanciones de hasta 50.000 euros. Una reciente sentencia del Supremo aclara a que están obligados los negocios con teletrabajadores y a que no. Ciertos materiales y suministros sí estarían incluidos, pero otros elementos. Los negocios que proporcionen material adecuado a sus trabajadores se arriesgan a sanciones de hasta 50.000 euros, los que no proporcionan. Muchos negocios con trabajadores en situación de teletrabajo siguen preguntándose qué materiales y suministros están obligados a proporcionar a sus trabajadores. En una reciente sentencia, el Tribunal Supremo aporta luz a esta cuestión, dejando claro que la silla ergonómica no estaría entre ellos, al contrario que otros elementos como el ratón o el ordenador, que sí son imprescindibles. Nos explicamos que incumplir con la ley a no proporcionar los medios necesarios para el desarrollo del teletrabajo puede acarrear consecuencias legales que van desde demandas de los trabajadores hasta sanciones que van de los 2.451 euros a los 49.180 euros. Todo esto se produce en un contexto en lo que la ley y los tribunales protegen cada vez más derechos como la intimidad, la privacidad o la desconexión digital, y en el que de las novedades del plan estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social es el aumento de la vigilancia de la inspección sobre las condiciones en el teletrabajo. Una reciente sentencia del Supremo aclara que los materiales ergonómicos no están incluidos. El Tribunal Supremo rechazó una reciente sentencia de STS 2287/2025, la demanda de UGT, que reclamaba sillas ergonómicas para todos los teletrabajadores de una empresa, al considerar que no son una condición de trabajo equiparable al salario o al horario y que no estaban incluidas en los acuerdos individuales ni en el convenio. No había ningún pacto previo sobre facilitar este tipo de medios. En caso contrario de haberse comprometido previamente la empresa, se hubiera estado obligada a cumplir con lo pactado. La sentencia aclara que el riesgo ergonómico genérico no obliga a medidas preventivas universales. Sí que habían pactado otros medios que el trabajador podía necesitar en las mismas condiciones que si estuviera en la empresa. Ya facilitaba ordenador, ratón, cargador y auriculares, además de una compensación mensual de 30 euros y ciertos elementos ergonómicos bajo petición como reposapiés y pantallas. El Supremo señala que el material adicional, como sillas ergonómicas, solo debe entregarse con prescripción médica y aprobación del servicio de prevención, confirmando que las obligaciones empresariales se limitan a los medios básicos y a necesidades acreditadas individualmente. Igual que en un puesto de trabajo presencial, la implantación de elementos de trabajo diferentes a los habituales tiene que estar justificada por causas médicas, ir prescrita por un médico y estar evaluado por el servicio de prevención en el trabajo, que es lo mismo. Según se aclara, esta sentencia sienta un precedente al dejar claro que los negocios solo están obligados a conceder el material exclusivamente necesario para desarrollar la actividad normal y solo en circunstancias especiales y debidamente justificadas deberán proporcionar material ergonómico a sus teletrabajadores. Luego estaría la guía para autónomos y negocios con empleados en teletrabajo. Para evitar problemas legales futuros como demandas por parte de los trabajadores o sanciones por no cumplir con la legalidad, los autónomos con trabajadores y pequeños negocios deben tener en cuenta ciertas obligaciones en materia de teletrabajo. El acuerdo debe detallar lo siguiente: el lugar de teletrabajo, se especificará el lugar habitual, jornada y distribución de tiempos deberán estar claramente estipulados, equipos y medios proporcionados, la empresa deberá proporcionar todo lo necesario para el desarrollo de la actividad laboral, compensación de gastos de electricidad, internet y el desgaste de equipos propios del trabajador, mecanismos de control empresarial, ya sea por videollamadas aleatorias, suplantar el derecho a monitorizar la pantalla de los empleados, materiales. Los autónomos deberán proporcionar a sus trabajadores básicamente los medios necesarios para que sus empleados puedan trabajar en casa: ordenador, ratón, almohadilla, pantalla en caso de que sea necesario, silla solo en caso de que el teletrabajador no tenga silla de trabajo y la solicite. Las empresas deben concebir el teletrabajo de modo que permita a los teletrabajadores trabajar en las mismas condiciones que si estuvieran en la empresa. Por lo tanto, la empresa deberá poner a disposición de estos trabajadores a distancia los medios que posibiliten el trabajo en estas condiciones de igualdad. Un teletrabajador puede pedir, por ejemplo, una silla ergonómica, una almohadilla, un ratón especial para proteger la muñeca si cuenta con un informe médico que lo justifique, si existe un acuerdo previo o si la petición está regulada por convenio. De lo contrario, la empresa no tiene obligación de aceptar la petición y esta sería rechazada en los tribunales si sería el caso. Luego estarían los suministros. Los empleados que trabajan necesitan también internet como electricidad para poder desempeñar su trabajo. Por ello, los negocios están obligados a sufragar la parte proporcional de estos gastos necesaria para el ejercicio de la actividad. Además,
en declaraciones anteriores de si la empresa no facilita los medios necesarios para el desempeño laboral, también deberá compensar los gastos de desgaste de equipos como el portátil, el teléfono o el ratón. El Supremo ha reiterado en varias ocasiones que las empresas están obligadas a cubrir estos desembolsos o circunstancias habituales, bien a través de convenios colectivos o mediante pactos individuales con la plantilla. Sin embargo, muchos pequeños negocios carecen de acuerdos con sus 2 o 3 empleados en remoto y no tienen claro qué costes deben asumir. Se aclara que siempre es obligatorio que los negocios abonen una compensación por los gastos de suministro. Si el convenio colectivo aún lo regula, la empresa deberá negociar con sus trabajadores y firmar un acuerdo individual con la plantilla donde lo estipule. Luego, la evaluación de riesgos. El empleador debe realizar una evaluación de riesgos adaptada al domicilio del trabajador, además de ofrecer formación e información en prevención de riesgos laborales, igual que si estuviera trabajando en la oficina. En la práctica, algunas empresas no lo hacen, lo que puede conllevar sanciones para los empleadores. ¿A qué sanciones arriesgan los negocios que incumplan la normativa? El incumplimiento de las obligaciones en materia de teletrabajo se calificaría dentro de la LISOS como una sanción grave que puede ir de los 2.451 euros a los 49.180 euros. Sanciones por no proporcionar materiales o no compensar gastos. El importe final dependerá de cada caso individual en función de diferentes factores. Por ejemplo, para casos en los que no se proporcione material adecuado, no serían raras sanciones de entre 5.000 y 10.000 euros. Y en casos más graves, en los que, por ejemplo, hay asociados problemas de salud y no se proporcionen medios ergonómicos que existen debidamente justificados o hayan residencia, las sanciones podrían ser mucho más elevadas, pudiendo llegar hasta los 50.000 euros. Luego estarían las sanciones por no cumplir con la normativa de prevención de riesgos. En los casos en los que la empresa no haya llevado a cabo la evaluación de riesgos desde el domicilio, pero no haya un perjuicio asociado, os explicamos que las sanciones estarían en el rango más bajo, unos 2.500 euros. No olvidéis suscribirse a este vuestro canal, Gestory, Gestoría YouTube, para más información y más vídeos.